que el riñón mida 9 o 10 centímetros de longitud. No sé si me estoy dando a entender de eso. O sea, ustedes tienen que tomar las cosas, las que son importantes, como médicos generales tienen que saber cosas. Yo digo que fisiología sí deben de saber, porque ustedes van a ser anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, no sé, internistas, lo que sea. Y deben de tener conocimiento básico de lo que es fisiología en general y fisiología renal para poder ver lo que es líquidos y electrolitos. Y ahorita se dieron cuenta, Jaime y Jesse, la importancia, ¿sí? Y depende del grado, ¿no? O sea, empezar de lo más básico hasta lo más grande. Bien, vamos a ver esta presentación. Estábamos viendo que pues el asa de Henle pues, tiene una porción delgada descendente y otra gruesa ascendente. Y habíamos comentado ahí que el asa ascendente era impermeable al agua. ¿Eso es importante? Luisa. Sí, pues porque como creo que en la primera porción ya se tomó, es muy permeable al agua, entonces pues creo que ya como un exceso de ella también sería como, o sea, que esté constantemente, sobre todo el tubo digestivo reabsorbiéndose, pues creo que también tendría Digestivo. sus afecciones. Luisa, ¿Dime? ¿el tubo digestivo dijiste? No, el tubo de, ay, no sé si dije, pero bueno, el tubo de, los túbulos colectores, todo eso. Me refiero a todo el trayecto de los tubos. Mira, no, está diseñado así, o sea, se diseñó, no sé quién lo diseñó, por ahí ya he comentado, es súper complejo todo esto, es muy difícil, pero está diseñado así porque, otra vez, ahí es donde se lleva la concentración y dilución. Vamos a ver ese capítulo, sí, lo estuve viendo, lo del Bander, lo que es metabolismo de agua, la regulación de presión arterial a corto y largo plazo. Pero aquí deben de saber que se absorbe el 10% del agua, el 10%. Acuérdense, en el túbulo proximal es el 90%, ¿sí? Y hasta en el colector 5%. El 20% del sodio y el cloro. Hasta el 25% del potasio y el 100% de magnesio. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué le pregunté yo al residente? Que si se podía morir una persona por... Le pregunté a Gabriel, que es el residente que está ahorita conmigo en piso, si se podía morir alguien con un magnesio de 0.8. ¿Ustedes qué piensan? Creo que podemos estar Olga se salió. Olga se espantó y ya se salió. ¿Se muere alguien con un magnesio de 0.8? ¿Es una causa de muerte tener magnesio de 0.8? ¿Quién sabe el valor normal del magnesio? De 1.7 a 2.2 miligramos. Ajá, y entonces si tenemos 0.8, ¿es algo grave o no? Sí. Sí, sí es algo grave. Sí, afortunadamente no tan grave como el potasio. ¿Por qué no tan grave? ¿Se acuerdan ustedes el valor normal del potasio? De 3.5 a 5. Ajá, o sea, es muy estrecho, ¿verdad? Súper estrecho, pero si se baja poquitito, eso sí es de mucho riesgo, ¿sí? Y aquí está el manejo, o sea, eso es importante. Aquí en el asa de Henle, una porción importante del magnesio, el 100%. Bien, tenemos el sodio potasio 2 cloro, que es el cotransportador en la parte apical. Y de manera lateral, vasolateral, tenemos la bomba sodio potasio ATPase. ¿Sí? ¿Quién actúa a nivel de esta bomba? Del sodio 2 cloro potasio, los diuréticos así se llaman, de asa.
y vean cómo se mueve. Esos movimientos de tanto sodio, cloro, potasio, depende de una cosa que se llama electronegatividad. O sea, qué tan negativa se encuentra la célula, del voltaje, ¿sí? De la carga y de la concentración de esas moléculas. Y guardan un equilibrio, pues, perfecto. Están muy malas diapositivas ahí. Si se fijan, en esa diapositiva están todos los cationes. Miren, sodio, potasio, calcio, magnesio. Todos esos pasan entre cada célula tubular, ¿sí? Entonces, aquí hay un pasaporte para que pasen todos estos cationes. Entonces, debemos de guardar esa electronegatividad de la célula. Eso quiere decir que cuando entra, sale sodio, potasio, cloro en este caso, que es un catión, es un anión, perdón, el bicarbonato, que es un anión, ¿sí? Debo de guardar un equilibrio, pero intentando que sea más electronegativo, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio en eso, pues se va a eliminar o se va a retener estos cationes o aniones, y eso es cuando nos dan los problemas, o sea, la patología. La siguiente. A ver, pásenme la previa, porque les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucederá, la previa, por favor, Grecia? ¿Qué sucederá cuando nosotros, o qué sucede cuando nosotros damos furosemida o bumetanida? ¿Qué pasa? ¿Cómo creen que esté el sodio en la sangre, el sodio en la orina, el potasio en la sangre y el potasio en la orina? ¿Cuál es una de las complicaciones de dar furosemida? Dice Aime que es hiperpotasemia. ¿Están de acuerdo, sí o no? Si yo inhibo la entrada de sodio... ¿Puede haber edema? ¿Edema? ¿Cómo edema? ¿Por qué edema? Si lo estoy usando el diurético para deshinchar a los pacientes, y por eso se llama diurético, fíjense. Diurético. ¿Qué es un diurético? Es una definición. ¿Y qué es un acuarético? No, más bien se usa para los que tienen edema porque favorece la excreción de orina. De sodio principalmente. Y el sodio va acompañado de moléculas de agua. ¿De acuerdo? Pero si elimino, fíjate, si doy furosemida y no permito que entre sodio, ni permito que entre potasio, ¿cómo me voy a encontrar el potasio en la sangre y cómo va a estar en la orina? ¿Estaría elevado? No. Va a disminuir. ¿Cómo elevado? ¿Mande? Va a ¿Cómo disminuir. está el potasio en la sangre y cómo está el potasio en la orina? Si yo le doy ese fármaco e impido que entre, acuérdate que esa es la luz, y del otro lado, en la manera vasolateral, ahí, está el sodio potasio ATPasa, ¿no? De ahí pasa, de la luz, pasa hacia la sangre. Pero si yo doy un fármaco que va a impedir que entre sodio y entre potasio, ¿cómo crees que esté en la sangre o cómo creen que esté en la orina? El potasio. Disminuido en En sangre. la sangre disminuido y en la orina aumentado. La hipocalemia es un efecto secundario de la comida, y va a haber potasio, va a haber caliuresis, o sea, potasio alto en la orina, ¿sí? ¿Sí me siguen? Sí. Sí, doctor. ¿Y cómo creen que está el sodio? Disminuido en sangre y aumentado en la orina. Otra vez, es la complicación, es una complicación. Dar diurético de asa condiciona hiponatremia, condiciona hipocalemia, ¿sí? Y va a arrastrar las moléculas de agua, o sea, va a intentar deshinchar al paciente. Pero imagínense qué cantidad en miligramos
necesito para que tenga algún efecto? Eso ya lo sé también como médico, no es exacto, pero ustedes vean la dosis de la furosemida y vean las dosis de la bumetanida, ¿sí? ¿Quién me puede decir la diferencia entre la furosemida y la bumetanida? Ahí están. ¿Alguien sabe? ¿No? José Alberto. La biodisponibilidad de cada uno, doctor. ¿Tú recuerdas en tus clases de farmacología un capítulo muy grande que se llama farmacocinética y farmacodinamia? Sí, doctor. Y tú podrías imaginarte que si tú tomas la furosemida, ¿cómo se transporta en la sangre? ¿Quién es el chaperón de todos los fármacos en general? La albúmina. La albúmina, José. ¿Y cómo crees que está la albúmina en los pacientes que tienen daño del riñón? Disminuida. Disminuida, dice Aime. ¿Está bien o está mal? Estaría aumentada, ¿no? No, disminuida, ¿no? Si tienes la albúmina baja, ¿cómo se transporta la furo? Y yo te lo voy a dejar de tarea a ti, José. Vas a ver en una tablita, vas a buscar qué es farmacodinamia y farmacocinética de los diuréticos de asa, ¿sí? ¿Lo haces? Sí, doctor. Y la bumetanida, ¿qué te imaginas que sucede? ¿Crees que tenga menos o mayor afinidad a la albúmina? ¿Crees que necesite más chaperón que la furosemida? Juan José. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? Según tengo entendido que la bumetanina tiene mayor disponibilidad oral, Así tiene es. mayor potencia la bumetanida que la furosemida. Junto con José Alberto, ustedes van a hacer una tablita, ¿de acuerdo? De la Sí. diferencia entre los diuréticos de asa, ¿sí? De tarea. ¿Te parece? Sí, 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 está bien. En 2 diapositivas, así. No quiero más. Búsquenlo donde sea. Y si no tienen información, siempre pregúntenme. Yo les puedo dar toda la información que ustedes necesiten. Pero quiero que se les quede grabado esto, porque además, les voy a decir, esto es de la práctica médica más común. Les voy a decir algo, ustedes nunca vayan a prescribir un diurético sin que tenga electrolitos séricos un paciente. Nunca. Y menos una persona de más de 50 años, como yo. ¿Sí? Porque es un factor de riesgo para muchas cosas, principalmente para desequilibrio hidroelectrolítico y ocasionar hiponatremia. Un porcentaje enorme de hiponatremia externa a los hospitales es por iatrogenia. ¿Sí? Eso lo podría yo medir. Podríamos hacer un estudio y de todos los médicos que dan consulta en esta ciudad de Morelia, ¿cuántos de los que tienen diurético, aún ya de los que ustedes, los médicos que ya conocen, nunca les hacen electrolitos séricos? Yo se los puedo poner así nada, así, clarito. Y consulta de nefrólogos y de cardiólogos, ¿eh? Y eso implica mortalidad, desenlaces importantes. ¿Bien? Perdón, ya no me quiero detener en eso.
Ay, ¿dónde están? Y del otro lado tenemos a la sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? Y está de la manera vasolateral está el cloro y está el potasio también. Adentro de la célula tenemos esa AC que es la anhidrasa carbónica, que es la que va de alguna manera a contribuir a esa fusión entre una molécula de agua y el CO2, o la va a escindir para formar el bicarbonato y un protón, ¿sí? En el equilibrio ácido-base. Eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor, Grecia. Bueno, tenemos el túbulo contorneado distal. Vean eso. Dice, el epitelio es cilíndrico con menos microvellosidades y mitocondrias en el túbulo proximal. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan José? La disminución de las microvellosidades puede ser por una disminución de la absorción de los iones, perdón. A ver, ¿qué diferencia hay entre que tenga menos microvellosidades y menos mitocondrias en comparación al túbulo proximal? Pues las microvellosidades sirven para absorber. En este caso, como aquí dice, es impermeable al agua. No sé. No, en el colector no es impermeable al agua. El colector sí pasa al agua, pero necesitamos de una molécula. No de una molécula, de un transportador. Ya les había dicho, aquaporina, ¿de acuerdo? Y también aquí se pega la hormona antidiurética, o sea, la vasopresina, en el túbulo colector. Y va a hacer muchas cosas junto con la aldosterona y todo lo demás que estamos aquí viendo. Pero bueno, que nada más quería saber que me dijera su compañero, ¿por qué la diferencia, Juan José? Pues de las mitocondrias, porque va a haber mayor producción de energía para la parte de las bombas, del transporte activo. Sí, ¿en el túbulo proximal o en el colector? En el proximal. En el proximal. ¿Te acuerdas del transporte activo primario, secundario y que requiere ATP? En esta parte no necesitamos energía, no necesitamos esa molécula. Porque aquí hay canales, fíjate los canales. Dice ahí, es impermeable al agua, ahí. En esa parte, en el túbulo contorneado distal, pero no en el colector, ¿eh? En el colector no. El colector es donde llega ahí la ADH, llega el ENAC, está. Reabsorbe de lo filtrado el 5% de sodio y cloro. ¿Cómo es posible que cuando se dañan los túbulos colectores o el túbulo distal, ocasiona hipertensión si únicamente representa el 5% del manejo de sodio y de cloro? ¿Ya? Ya. Sí, ahorita voy para allá. ¿Por qué creen que disminuya? ¿O por qué, a pesar de que nada más el 5% de sodio y lo que se absorbe el 5% de sodio y de cloro, ocasiona hipertensión arterial? Bueno. ¿Alguien me puede decir? Por la pérdida de sus absolutos. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, pero no sé si sea por la pérdida de los solutos. No. O sea, imagínate que se reabsorbe un porcentaje muy pequeñito de sodio y de cloro ahí. Pero si se daña esta parte, es una causa de hipertensión, porque ahí actúa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona?
En la Ya lo glándula suprarrenal. ¿Mande? En la glándula suprarrenal. Así es. ¿En qué capa? Si no me equivoco, es en la médula. ¿En la corteza? ¿En la corteza? ¿En dónde? En la capa glomerular de la corteza, doctor. Así es. Así. Contesten así. Se produce la aldosterona, pero ¿dónde va a actuar? ¿En el túbulo cotorneado distal? Y en el colector. ¿De acuerdo? ¿En qué canal? En el canal de sodio-potasio. Así es. En el ENAC. Canal epitelial de sodio. ¿De acuerdo? Y está ahí, Luisa, mira. ¿Dónde se encuentra? Ese canal epitelial de sodio, ¿dónde está? En la, o sea, se refiere si está del lado intersticial o basal. Lateral, ¿dónde está? Está en la basal. No. Apical. En la luz. Si ves en ese gráfico que te estamos viendo ahorita, está el canal epitelial de sodio y abajito está el canal epitelial de calcio y donde está una molécula que se llama PTH. ¿Qué es PTH? La hormona paratiroides. Paratiroides. ¿Qué más tenemos apical? Luisa. Apical tenemos esa, la de sodio y sodio cloro también. Sodio cloro, ¿qué es? ¿Un antiporter, sinporter, multiporter? ¿Qué es? No sabré decirle eso, sí. Sí sabes. Cuando van de la manita para el mismo lugar, ¿qué es? Como novios. ¿Alguien puede contestar? ¿Algún nombre puede contestar? Sí, sería importe, ¿no? es un sinporte, claro. Y fíjense, ahí dice, hay cotransportador, o es un cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Y ese cotransportador sodio-cloro actúa otro diurético que se llama tiazida. Entonces, cuando les pregunten en el examen nacional dónde actúa la tiazida, por favor, no vayan a decir mi nombre. Me va a decir, el doctor Quiroz me enseñó, porque si no, ya ahorita me van a quemar, ya me quemo ahí acá sin que yo supiera. La tiazida actúa el cotransportador sodio-cloro, ¿de acuerdo? Y la furosemida o la bumetanida en inhibir el cotransportador, ¿sí? Sodio, potasio, 2-cloro, ¿de acuerdo? ¿No se les olvida? No, doc. ¿Y qué diurético actúa en el canal epitelial de sodio? Para inhibir la aldosterona, ¿y cómo se llama ese diurético? La amilorida, algo así. Hay uno es la amilorida y el otro, ¿cómo se llama? Que le dan mucho a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, les dan mucho a los pacientes que tienen falla hepática. Es muy común que los gastroenterólogos den ese fármaco, ¿cómo se llama? Que inhibe la aldosterona. La espironolactona. ¿De acuerdo? Porque estos pacientes, tanto los de falla cardíaca como los de insuficiencia hepática, tienen algo que se llama hiperaldosteronismo secundario. Y entonces damos ese fármaco nosotros para controlar el volumen de agua. Pero miren, en los tres casos, se llaman así diuréticos, porque además de eliminar agua, se va a eliminar sodio, y en este caso también cloro. Por eso se llama diurético, a diferencia de un acuarético, que únicamente vamos a eliminar agua, y no sodio ni cloro. Nada más que les tengo que decir que los acuaréticos ahorita existen de manera experimental, solamente en las ratitas. Yo se los podría dar a los diputados para ver si se deshinchan
no les pase nada, pero no puedo hacer eso. Éticamente no es posible. Entonces, ¿saben qué es la diferencia entre un acuarético y un diurético? Que actúan en diferentes transportes de estos, como menciona, en este caso las acuaporinas y en el otro del sodio. Sí, O las acuaporinas, ¿dónde actúan? ¿Dónde actuaría la acuaporina? ¿Qué acuaporina tenemos en el túbulo proximal y qué acuaporina tenemos en el túbulo distal y colector? Pregunta, ¿sí? Lo van a revisar. Fíjense, y en el basal o vasolateral tenemos un canal epitelial de potasio. ¿Sí se fijan ahí? Eso se llama, canal epitelial de potasio se llama ROMK, así, ROMK. 1, 2, 3. Son los isotipos de ROMK. Todo esto que les estoy diciendo es algo muy sencillo, es más complejo de lo que se pueden imaginar. Llega un punto donde ni siquiera uno lo entiende, ¿no? Yo como clínico ya no lo entiendo, porque hay fisiólogos básicos así donde hacen un montón de cosas y hay tanta cosa que uno intenta entender todo, pero no es posible. Intentamos conocer lo más básico que nos pueda servir desde el punto de vista clínico a nosotros, a los médicos. Por eso nosotros somos las personas que damos medicamentos, que estamos capacitados para dar fármacos, ¿sí? Un psicólogo no puede dar fármacos, un psiquiatra sí, ¿de acuerdo? Un médico debe dar fármacos, pero no otro profesional, es imposible esto, tenemos uno que saber muchas cosas. Y también tenemos el antiporter calcio-sodio, ¿sí? Y el sodio-potasio. Hay una cosa que se llama obuabaína. ¿Me podría decir alguien qué es eso? ¿No? Ni siquiera les llamó la atención de que ya que tienen ahí la presentación de buscar qué es la obuabaína. Googleenla, también googleen todo lo que puedan. Googleenla. Es una hormona. Ajá. Léelo. Es una hormona que se secreta por el hipotálamo y las suprarrenales. Ajá, pero ¿qué es? ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué sustancia pertenece? ¿Es un glucósido cardíaco? ¿Y qué es eso? A ver, díganme el glucósido cardíaco más conocido por ustedes. Luisa. ¿El péptido natriurético? No, esa es una cosa. Una cosa es el péptido natriurético, no es un digitálico. Brandon. Ya me estoy aprendiendo sus nombres, ¿eh? ¿Está por ahí Brandon o nada más se conectó y ya? No, sí, doctor, aquí estoy. Brandon, ¿cuál es el digitálico más conocido? La digoxina, sí. Así es, la digoxina. La digoxina. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la digoxina? Va a inhibir la sodio-potasio ATPasa. ¿De acuerdo? Y tú me puedes decir, ¿y qué tiene esto, doctor, que ver con el corazón? Pues todo. Todo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Yo, Doc, en el caso de, por ejemplo, la diabetes insípida, ¿es porque no hay una adecuada secreción de la antidiurética también? A ver, Luisa. Ajá. Ve, ¿qué pasa en la diabetes insípida? ¿Qué crees que suceda? Se secreta mucha No. agua. Al contrario,
Diabetes insípida quiere decir que no se produce, porque hay dos tipos de diabetes insípida, se llama nefrogénica y central. Cuando no se produce hormona antidiurética o desmopresina o como le quieran llamar ustedes, pues no va a actuar. Si no se produce en el cerebro, en el hipotálamo, no actúa a nivel del túbulo colector. Pero también hay una diabetes insípida que se llama nefrogénica. Es decir, no existe el receptor de esa hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Y va a ocasionar, la manifestación más importante es hipernatremia. Lo contrario sucede cuando tenemos secreción inapropiada de hormona antidiurética, y como su nombre lo dice, secretan mucha hormona antidiurética. Y entonces, al haber mucha hormona antidiurética por 1000 causas, ahí son muchas causas, y hay criterios diagnósticos para eso, igual que la diabetes insípida, va a ocasionar hiponatremia. ¿Sí? ¿Les Ok. queda correcto? Estamos, Grecia, ahora estás muy callada. Sí, estoy. Sí, pásame la siguiente, por favor, Grecia. Aquí me voy a quedar, ¿sí? Y sí quiero que lean esta diapositiva, lean este capítulo. Me voy a ir un poquito más rápido, pero para que ustedes vean cómo se divide el túbulo colector en dos partes, una cortical y otra medular. Y aquí hay dos células muy importantes, y me voy a quedar aquí para que ustedes lo revisen. Unas se llaman células principales y otras se llaman células intercaladas. Las células intercaladas se llaman tipo A y tipo B. Me van a decir la diferencia el día de mañana. Aquí yo me voy a quedar, porque ahora sí ya me cansé. Sí, Doc. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que me quiera comentar? ¿Qué les ha parecido venir al hospital? No se espanten. Nada más lo único que quiero es que estén interesados. Está padre, a mí me gusta, Doc. ¿Está bien la dinámica? Sí, estaría padre también que nos llevara a Sí, ver a los doctor. pacientes. ¿Que nos llevara qué? A ver a los pacientes. Bueno, es que a mí no me tocó ayer verlos. Sí. A Roberto. No conociste a Roberto, Luisa. Ya tenemos algún resultado. ¿Qué tiene? ¿Mandé? ¿Ya saben más o menos qué tiene? Sí. Me quedé con la duda. Ya ves que les aposté, Grecia, para que se fuera en Ixtapa y no. ¿Tienen sí el viaje a la playa? No ganan, no me ganan. Les apuesto a que se vayan a la playa, fíjate nada más. Y no me ganan. Tienen ahí al paciente, tienen los libros, les paso un montón de información y no. Ya les gané. Y todavía no me dicen, ¿eh? Ahí los tengo. Por ejemplo, en caso de una congestión alcohólica, ¿se puede dar furosemida? O sea, ¿se debe eliminar? Fíjense, Aime me está haciendo una pregunta. Escúchenla, por favor. Sí, mi duda es que en caso de una congestión alcohólica, ¿podríamos dar furosemida? O sea, si se excreta alcohol, es mi duda. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? No, ¿cómo creen? No. Nunca. Un paciente alcohólico, ¿qué sucede con los pacientes alcohólicos? Además de que se dan de borrachos, ¿sí? Que se les daña el cerebro, que se deshidratan, porque ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué hace el alcohol? La hormona antidiurética. La inhibe. La inhibe, José Alberto, y se inhibe la hormona antidiurética, ¿qué sucede? ¿Cómo son los borrachitos? Orinan mucho. Mil millones. Por todos lados, pues pierden sodio y cloro y agua y se deshidratan, y eso es la resaca. La resaca es deshidratación. Y si ustedes agregan diurético, ¿qué creen que le pase a un paciente alcohólico?
borrachito. Toma 3. Va a perder más electrolitos. Más y se puede morir. ¿De acuerdo? Siempre piensen, más que se aprendan las cosas, razónenlas 1000 veces. Muchas veces. Muchas. No lo sabemos todo. Es muy complejo. Y yo lo que les pido es que ustedes sí memoricen algunas cosas que les puedan servir, pero intenten más entenderlas, razonarlas, porque de eso se trata la medicina. Si yo no quiero ver un futuro donde nos van a desplazar las máquinas, fíjense lo que les estoy diciendo. Eso sí espanta. En un futuro próximo, que van a tomar decisiones ellos, imagínense eso. No puede ser. Tenemos que seguir nosotros. Pero para poder seguir nosotros tenemos que tener elementos para poder decirle a las máquinas si sí lo haga o no lo haga. Las máquinas ya están en todos lados. Ustedes vean a los aviones con piloto automático, coches que van a estar manejándose solitos. Vean a Siri, decide por ustedes qué van a ver, quieren ver. Igual va a suceder en medicina. ¿Sí? Pero por eso estamos nosotros. Qué bueno que viven en este momento. Ustedes se van a acordar de mí en un futuro y me van a decir qué razón tenía el doctor Quiroz. Porque ustedes todavía tienen la posibilidad de decidir y eso lo podemos hacer. Yo puedo decidir qué va a pasar con este paciente que me está preguntando Luisa y Grecia, ¿sí? Pero en un futuro probablemente va a haber una maquinita que me va a decir, no, tienes que hacer esto. Imagínense, no. Por el momento mejor les apuesto si se van a Ixtapa, pero no me ganan, Luisa. Y están en eso. Bien, me da gusto saludarlos. Muchas felicidades. Yo sé que no se tiene que felicitar a las mujeres, no es de felicidad, ¿sí? Al contrario, es el reconocimiento más grande de ustedes. ¿Sí? Gracias, doctor. Nos vemos el día de mañana a las 2 y espero a las 9, por favor, a sus compañeros que vayan a estar mañana. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. Vean el